tu bondad, por tu amor. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido con nosotros, Dios, y tú nos has sustentado, tú nos has guardado y nos has protegido, Señor, de todo mal. Te damos gracias, Dios, porque en ti encontramos, Señor, esperanza. En ti, Señor, encontramos paz, encontramos guía, Señor, en nuestro vivir, Dios. Te damos muchísimas gracias, Padre, por tu gran amor y porque tú, Señor, has extendido tus brazos y nos has abrazado con tanto amor y nos has dado paz. Te damos muchas gracias por tu palabra. Que sea tu palabra quien hable, Señor, tu Espíritu Santo quien hable en nuestros corazones. Que sea tu palabra que hable el día de hoy, Señor. Quema cualquier palabra de hombre, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos guiarnos y podemos encontrar las instrucciones de cómo vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a leer una lectura que está en 2 Corintios. Son varios versículos. Si trae donde apuntar, el tema principal es tener la capacidad de ser paciente ante la adversidad. Tener la capacidad de ser paciente ante la adversidad. Y aquí vamos a tocar 3 puntos importantes. El primero es cómo reaccionamos ante la adversidad. El segundo punto es cómo crecer ante la adversidad. Y el tercer punto, cómo agradecer a Dios ante la adversidad. En el mundo en el que hoy vivimos se caracteriza por por las adversidades. Hoy en día vemos desastres, tragedias, sufrimiento por todas partes. En todas partes del mundo vemos noticias malas, vemos adversidades. Y al día de hoy pues estamos viviendo una adversidad, es una enfermedad, se llama COVID, que ha afectado a miles de personas. Pero ¿qué sucede cuando la adversidad, lo hemos escuchado de lejos, escuchamos noticias malas de otras partes del mundo, en otros países, en otras ciudades, pero ¿qué sucede cuando la adversidad nos toca de manera personal? ¿De qué forma desea Dios que reaccionemos ante las pruebas que nos dan? ¿Y qué es lo que trata de enseñarnos en medio de la adversidad? Porque Dios siempre tiene un objetivo, tiene planes, no son casualidades. Dios tiene el control de todo, tiene el control de nuestras vidas. Estamos en sus manos, ¿y quién nos va a arrebatar de ellas? Absolutamente nadie. Y Dios en su voluntad nos enseña algo, siempre nos enseña algo. Dios ante las adversidades o ante las situaciones que nos encontremos. A lo largo de la vida tomamos muchas decisiones todos los días, de cualquier índole, de cualquier causa, personales, de trabajo, familiares. Pero algo que nunca tenemos en mente es escoger la adversidad. Nunca está en nuestra mente escoger, pues yo quiero pasar por una adversidad para que Dios me enseñe algo. Eso no lo tenemos en mente. Y muchas de las veces, si no estamos preparados, va a llegar el viento y nos va a tirar. Van a llegar las falsas doctrinas y nos van a hacer para donde se le plazca. Tenemos que tener bien las bases, el fundamento que es Cristo, la roca que es Cristo.
para que cuando lleguen los vientos no podamos ir por donde quiera. Sin embargo, no todos estamos expuestos a pasar por un momento de estos. En cualquier en cualquier momento de nuestra vida estamos expuestos a pasar por un problema, por una dificultad, por algún desierto que no lo esperamos, pero puede llegar a pasar. Y aquí me gustaría tocar las 3 definiciones de capacidad, de paciente y de adversidad. Tener la capacidad de ser paciente ante la adversidad. ¿Qué es la capacidad? Son las cualidades que tiene una persona para realizar determinada función. La capacidad de realizar una labor está orientada a varios factores fundamentales. Uno de ellos es el destino por el que fue creado. Como ejemplo, para los hombres, cuando utilizamos alguna herramienta, utilizamos algunas pinzas, pues ya sabemos cuál es su uso de las pinzas. Sabemos cuál es el uso del martillo, sabemos cuál es el uso de un destornillador. No podemos usar unas pinzas para un objetivo que no fue creado. No podemos usar unas pinzas para martillar un clavo. Todas estas cosas fueron creadas con un propósito. Así también nosotros fuimos creados con un propósito. Vamos por favor a Génesis 47:6. Aquí vemos una cualidad, una función que es determinada para llegar a un fin. 47:6 dice: la tierra de Egipto delante de ti está. Aquí está hablando el faraón a José. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra harás habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayordomos del ganado mío. Aquí le está dando una recomendación el faraón a José. Dice que ponga hombres capaces de realizar estas labores. Así Dios lo hace con nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada vida, el cual debemos de cumplir con su voluntad, pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar instruidos. ¿En dónde? ¿En qué? En la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestra función específica. El segundo, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es paciencia? Es la actitud que lleva a una persona para poder soportar contratiempos y dificultades. Es la facultad de saber esperar. Y aquí como ejemplo me gustan mucho los ejemplos. Veo a un labrador, a un sembrador. Él siembra su semilla a lo largo de sus tierras. Y al día siguiente no va a esperar a que su fruto ya esté listo. Debe esperar con paciencia que ese fruto se dé. Y tiene que esmerarse para que suceda. Él pone la semilla, mas Dios hace crecer el fruto. Pero todo a su tiempo. El labrador en ningún momento va a esperar a que de un día para otro nazca o crezca el fruto. Tiene que esperar con paciencia. Vamos por favor a Romanos 5:3.
5, 3 y 4. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Muchas de las veces nosotros le pedimos a Dios: dame paciencia, pero no es la paciencia sola, o no se da solo. Aquí nos está hablando Dios que para producirse la paciencia tenemos que pasar por una tribulación. No es que de la noche a la mañana tengas paciencia o más paciencia, sino que la paciencia se va produciendo en un periodo determinado de tiempo a través de una tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Acompáñenme por favor a Santiago 5. Santiago 5, 7. Cinco, 7 al 11. Dice, ¿lo tienen? Sí. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hasta ahí. Tenemos que esperar, tenemos que saber esperar. Y el tercero, que es la adversidad. La adversidad, bueno, pues es un estado de sufrimiento, de dificultad, el cual produce angustia, desesperación. Las pruebas, los problemas, las tragedias, muchas de las veces causan incertidumbre, causan desesperación, causan a veces molestia, enojo, porque no entendemos por qué. Pero si estamos en la palabra de Dios, Él nos va a decir por qué, en su palabra. Ejemplos de adversidades hay muchos. Y el más reciente, bueno, pues es este virus, esta COVID. ¿Y qué es tener la capacidad de ser pacientes en la adversidad? Bueno, pues es tener la tolerancia para soportar el sufrimiento y la dificultad en momentos de pruebas. ¿Qué tanta tolerancia tengo yo para soportar un sufrimiento, un problema, una dificultad en momentos difíciles? Vamos por favor a 1 Corintios 10:13. ¿Lo tienen? Dice el Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muchas de las veces las personas, y sobre todo las que no conocen de Cristo, buscan cualquier puerta, cualquier salida, la más fácil. Pero eso no es lo que tiene planeado Dios para nosotros. Nosotros que escudriñamos su palabra, nosotros que sabemos a dónde acudir y con quién acudir, que es con Cristo y en su palabra.
dependiendo de cómo estemos, cómo sea nuestra relación con Dios, dónde estemos parados, quién sea nuestra base, quién sea nuestra guía, va a depender mucho de la decisión que tomemos o de la actitud que tomemos ante una adversidad. Acompáñenme por favor a Santiago 1:12. ¿Lo tienen? Sí. Muy bien, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dependiendo de dónde sea nuestro fundamento, es la reacción o la acción que vamos a tomar ante una adversidad. Las personas que no conocen de Cristo toman la salida fácil porque no saben, no conocen. Pero nosotros que conocemos cuál es su verdad, nosotros que conocemos qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, debemos de estar siempre alimentándonos de su palabra. Porque de lo que está lleno nuestro corazón es de lo que vamos a hablar o es de lo que vamos a actuar. Aquí me gusta mucho un ejemplo. Este ejemplo es bíblico. Él es el ejemplo del apóstol Pablo, que está en 2 Corintios. Vamos para allá, por favor. 2 Corintios 11. (23 al 28). ¿Lo tienen? Sí. El título ahí arriba es Sufrimientos de Pablo como apóstol. El 22 dice: ¿son hebreos? Hasta haciendo una pregunta. ¿Son hebreos? Dice Pablo: yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Dice Pablo: también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco Pablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pablo está narrando qué adversidades o por cuántas adversidades había estado pasando en ese momento. Y al leer esto yo me preguntaba: ¿he yo pasado por alguna adversidad semejante a esta? ¿No? Bueno, a lo mejor de hambre, pero es porque estoy en el trabajo, pero no por otra cosa. Muchas de las veces, ante cualquier adversidad mínima, el ser humano se asusta, se espanta, anda corriendo por todos lados sin saber qué hacer, ni para dónde correr, ni para dónde ir, ni para dónde recurrir.
Pero nosotros tenemos que tener la serenidad, la paciencia de saber qué es lo que quiere Dios para nosotros, cuál es su plan. Y de tener la acción y la reacción correcta. No podemos andar corriendo, buscando ayuda o consejo de hombres. Pablo relata aquí por las adversidades que pasó. Y más adelante vamos a ver cómo fue y cómo tomó, de qué manera actitud tomó estas adversidades. Tiró la toalla, dijo: yo ya no quiero nada con Cristo. Dijo: me es muy difícil. O aceptó la voluntad de Dios. Vamos a ver más adelante cómo fue que reaccionó Pablo en este ejemplo. El apóstol Pablo describe las diversas adversidades que enfrentó para servicio de Cristo. ¿Por qué creen que el Señor lo permitió? Si Pablo fue un instrumento de Dios que usó para proclamar el Evangelio en el Imperio Romano, ¿por qué permitió que sufriera de esa manera y muriera por su fe? Desde nuestra perspectiva, los sufrimientos de Pablo parecieran ser injustos. ¿Cómo es que yo, sirviendo a Dios, esté pasando por todo esto? Pero Dios usó esas dificultades para cumplir su voluntad. Un dato importante en esta fecha y en esta época, que fue durante el encarcelamiento en Roma, que Pablo escribió Efesios, Filipenses y Colosenses. Y en su carta a los Filipenses está llena de gozo. Aquí vemos una de las maneras cómo reaccionó Pablo ante estas adversidades. Si nos encarcelaran por ser perseguidos, por seguir a Cristo, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Si estuviéramos en la cárcel, ¿reaccionaríamos con gozo para que su evangelio se extienda? ¿O de qué manera reaccionaríamos? El primer punto que vamos a ver es cómo reaccionamos ante la adversidad. Es el primer punto. Vamos a verlo, por favor, en 2 Corintios 12, 7 al 10. Ahí mismo, ahí adelantito. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, o sea, sin medida, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice aquí, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necedades, en preocupaciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso decía Pablo, como si estuviera loco, pensaban que estaba loco. Y las personas hoy en día pensamos que estamos locos, porque tienen otra perspectiva, no tienen el fundamento que es Cristo. En el mundo, si una persona es golpeada, esa persona devuelve el golpe y cree que está haciendo lo correcto. Él está diciendo que se está defendiendo, que por qué se va a dejar. Ahí vemos la arrogancia, el orgullo. Pero como hijos de Dios debemos de reaccionar diferente. Si alguien nos ofende, si alguien nos maldice, si alguien nos golpea,
¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué dice la palabra que hagamos? Por eso la gente piensa que estamos locos, así como pensaban que Pablo estaba loco. Esa es la manera correcta o la manera que nos dice la Biblia cómo debemos de reaccionar, y nos pone como ejemplo a Pablo. En medio de la aflicción, las personas reaccionamos de dos maneras completamente diferentes. Dependiendo de nuestra respuesta ante las dificultades y los sufrimientos, podemos acercarnos o alejarnos de Dios. Y la reacción número 1, pues, es alejarnos de Dios. Las personas es lo primero que hacen, ya no quieren saber nada de Él. Se alejan de Dios y el Señor no llena sus expectativas, se sienten decepcionados, dudan de la existencia de Dios. Se preguntan si realmente Dios existe. ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué permitió que pasara eso? Rechazan su palabra. Cuando desconocen la palabra de Dios y sus expectativas no son llenas o cumplidas, llegan a pensar que Dios no existe. Mas sin embargo no es así. Lo que nos toca a nosotros, o cómo podemos reaccionar nosotros, es acercarnos más a Dios ante la tribulación, ante las pruebas, ante los problemas. En vez de alejarnos de Dios, de Cristo, la mejor opción es acercarnos a su presencia en medio de la adversidad o del problema. Ante la adversidad, debemos buscar su palabra. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? En ella podemos encontrar tantas respuestas a nuestra vida. No tenemos que andar buscando la opinión del hombre. En su palabra encontramos vida, encontramos pan, encontramos agua. Ante la adversidad debemos de leer su palabra para así preguntarle al Señor qué es lo que desea mostrarnos, cuál es su voluntad para nosotros, y enfrentar la adversidad con una voluntad sometida a Dios, con una determinación de seguirle y seguir sus pasos. La palabra de Dios nos muestra lo que debemos hacer ante la adversidad. Nos recuerda cuánto nos ama. Nos recuerda y nos muestra el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Nada es por casualidad. Si Dios permite que estés pasando por un desierto el día de hoy, si Dios permite que estés pasando por un sufrimiento, por un problema, no culpes a nadie. Acércate a Dios, pídele guía, consuelo, paz, paciencia. Pues ya sabes qué conlleva la paciencia. Dios nos muestra lo que debemos hacer ante la adversidad, nos recuerda cuánto nos ama, nos muestra el propósito que tiene Dios en medio de las pruebas y nos anima a permanecer firmes ante los sufrimientos. El Señor desea ayudarnos en medio de las aflicciones, pero debemos acudir a su palabra para recibir su guía. Vamos por favor a Salmos 32. Salmos 32, 8. ¿Lo tienen? Dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En medio de la adversidad, en medio del problema, recurramos a la palabra de Dios. ¿Qué palabras tan dulces y de consuelo hay en este versículo? Te haré entender. Dios nos va a hacer entender cuál es el propósito, cuáles son sus planes para cada uno de nosotros. Nos va a enseñar el camino por el cual debemos andar. Y Él nunca va a apartar sus ojos de nosotros. Sin embargo, nosotros sí apartamos nuestros ojos, nuestra mirada de Dios. Y luego por eso nos va como nos va. Nos empezamos a alejar, vemos las circunstancias, como lo vimos hace 15 días, dejamos de poner nuestra mirada en Cristo para ver las circunstancias a nuestro alrededor.
Y eso provoca miedo y temor. Entonces depende de la reacción que tengamos y depende del fundamento que tengamos. O nos acercamos más a Cristo y pedimos su consuelo, su fortaleza, sobre todo en medio de la adversidad, porque la adversidad es fácil, para nada. Las tribulaciones son fáciles, en absoluto. Es ahí cuando debemos de agarrarnos de la mano de Dios. No quitar nuestra mirada de Cristo. No ver las adversidades, no ver los problemas, las circunstancias, sino ver a Cristo y seguir a Cristo. Y Él nos enseñará el camino por donde debemos de andar. Segundo punto, ¿cómo crecer ante la adversidad? ¿Cómo crecer en la palabra de Dios ante la adversidad? ¿Cómo crecer espiritualmente ante la adversidad? El primer punto fue cómo reaccionar. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? ¿Cómo crecer ante la adversidad? Después de nacer de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, debemos continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. No podemos quedarnos así, no podemos quedarnos niños espiritualmente. Debemos crecer. ¿Y cómo es que vamos a crecer? Por medio de su palabra. Al principio va a ser leche espiritual. Es como los niños. Los bebés cuando nacen se empiezan a ser alimentados con leche. Y si la mamá ve que el niño no crece, le va a llamar la atención, se va a alarmar, se va a empezar a preocupar, va a decir, aquí hay un problema, ¿por qué no está creciendo? Espiritualmente, si no crecemos, ¿por qué es? Porque no estamos siendo alimentados. Entonces debemos de ir a la palabra para ser alimentados. Vamos por favor a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:18. ¿Lo tienen? Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Esto significa saber más acerca de Jesús, pero aún más importante, conocer a Jesús en una relación personal. No solo esporádicamente vamos a crecer, no con una ración al día vamos a crecer de la manera correcta o adecuada. Tenemos que siempre constante estar en la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Físicamente, si no comemos las 3 veces al día, pues dependiendo de la persona, de su físico, bueno, pues comienza a tener hambre. Si no come las 3 veces al día, empieza a sentirse débil. Algunos pues empiezan a temblar, ¿no? Dependiendo cómo ande el azúcar. Pero el cuerpo se va debilitando. Entonces, espiritualmente, debemos de crecer, debemos de fortalecernos y debemos de alimentarnos para estar siempre alertas, para estar siempre fuertes y estar bien parados en la roca que es Cristo. Es al leer la Biblia y al orar que podemos más ser semejantes a Cristo. Sin embargo, Dios usa otros métodos que no esperamos, como la adversidad. Ningún ser humano está exento de esto, de pasar por un problema. Y la misma puede venir a ser un estorbo o ayudarnos a crecer. Todo depende de nuestra actitud. Depende de qué tenemos como base.
Depende de qué cimiento tengamos. Si tenemos a Cristo, que es la roca, vamos a pasar la adversidad sin ningún problema, porque Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza. El crecimiento espiritual en medio de la adversidad depende de dos factores. El primero, que conozcamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios permite la adversidad en nuestra vida por diversas razones. En el ejemplo de Pablo, permitió que lo encarcelaran. ¿Con qué propósito? Para que se extendiera el Evangelio. ¿Pablo lo entendía en ese momento? No lo entendía. Pablo sabía por qué lo habían encarcelado. Sin embargo, Dios tenía su propósito y tenía su plan. Así nosotros, cuando estemos pasando por algún problema o alguna adversidad y no entendamos, acudamos a la palabra y Dios nos va a decir por qué. Dios permite la adversidad en nuestras vidas por diferentes razones, para captar nuestra atención. Si no vamos creciendo espiritualmente, debemos de ver por qué. Dios siempre tiene su vista y su mirada en nosotros. Está al pendiente de nosotros. Está cuidando de nosotros. Y si Él ve que no estamos creciendo espiritualmente y estamos estancados, preguntémonos por qué. Para vencer el orgullo, si estamos bien, puede que nos sintamos tentados a menospreciar a otros, pero la adversidad nos humilla. Y más adelante vamos a tocar este punto de agradecimiento a Dios. Cuando todas las cosas van bien, cuando todo marcha bien, cuando no hay ningún problema, empezamos a dejar de ver a Cristo. Como todo está bien, pues a veces ya hasta ni nos acordamos ni de dar gracias por los alimentos. Pasa desapercibido que estamos respirando. Pasamos desapercibido que estamos viendo, que estamos caminando. ¿Cuántas personas en hospitales que no tienen su vista, que necesitan el oxígeno artificial, que necesitan de una silla de ruedas, que no tienen sus brazos? ¿Cuántas personas necesitan de eso? Y nosotros que lo tenemos, lo pasamos desapercibido. Cuando todo va bien y a veces no nos acordamos. Bueno, hablo por mí, ¿verdad? Pero viene la tribulación y viene la angustia. Entonces allí es cuando empezamos. No debería ser así. En todo momento, en todo momento debemos ser agradecidos. Para demostrar su fidelidad, para demostrar la fidelidad de Dios. En medio de las necesidades, comprendemos lo mucho que podemos confiar en Dios. Y en medio de la adversidad, descubrimos que Él siempre es fiel. Vamos por favor a Isaías 54:10. ¿Lo tienen? Dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Escuchemos bien estas palabras y apliquémoslas en nuestra vida. Podrá caerse el mundo, podrá venirse el mundo encima de nosotros, podrán venir todos los problemas, angustias, necesidades, desiertos. Pero Dios, en su infinita misericordia, no quebrantará su pacto.
y nos dará paz. Ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, el que tiene misericordia de mí. No nos va a dejar solos, no nos va a dejar y no nos va a dar más de lo que podamos soportar. También para cambiar nuestra dirección, Dios usa la adversidad para que no nos descarriemos, para dirigir nuestros pasos y Él sea nuestro camino. Cuando un padre va caminando y ve que hay un peligro, lleva a su hijo del brazo y ve que hay un peligro adelante del pequeño, no lo va a dejar ir directamente al peligro. Lo va a tomar de la mano y le va a enseñar y le va a mostrar por dónde debe seguir. En lo peculiar, las mamás, sobre todo cuando les acaban de lavar la ropa a los pequeños o los tenis, termina de llover, se hacen charcos y el niño quiere pasar por ahí. Pero la mamá dice, no, por ahí no, vete por aquí. Le muestra el camino. Así Dios nos muestra el camino por donde debemos seguir, a través de su palabra. Que reaccionemos adecuadamente a la adversidad. Debemos ver que proviene de Dios. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Debemos descansar por fe en la fidelidad de Dios. La adversidad es la forma más eficaz de Dios para profundizar nuestra fe y el compromiso a Él. Después de enfrentar la adversidad, nuestra confianza en el Señor es fortalecida. Vamos por favor a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 6 y 7. ¿Lo tienen? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos que ser probados en algún momento de nuestras vidas. Tenemos que pasar por el fuego. Y tenemos que reaccionar de la manera correcta. No podemos seguir siendo niños fluctuantes, cambiantes, que la corriente los lleve por donde quiera. Tenemos que ser fortalecidos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que crecer espiritualmente para poder discernir qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y el tercero es cómo agradecer ante la adversidad. Es difícil agradecer ante la adversidad. La mayoría de las personas hace lo contrario y se queja. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mejor no al vecino que me cae re mal? ¿Por qué mejor no al borracho, al que está tirado en la calle, que ni siquiera gripa le da? Creo que esos son los que menos se enferman. ¿En serio? Creo que los que más nos andamos cuidando. Ahí en la aldea hay una familia muy humilde, la familia es de pocos recursos y sus niños andan pues en la calle, ¿verdad? Pues son niños, están solo con su ropa interior, sin playera, sin pantalón,
sin calzado, sin nada, llueve y se salen a la calle al agua y en el frío y nos enferman esos niños. Y luego nuestros hijos, no, ni te asomes porque te vaya a dar el... Entonces, es difícil agradecer o ser agradecidos ante la adversidad. ¿Y cómo podemos ser agradecidos? Vimos a Pablo que dice que de buena gana. No como el Chavo del 8 que dice todo yo, porque a mí. Y dando de patadas y haciendo berrinches. Porque a Dios no le agrada eso. Al final de cuentas, la obediencia tardía o de mala gana es, al final de cuentas, desobediencia. Porque no estamos tomándolo con la actitud que debemos de tomarla. Aquí Pablo nos está dando el ejemplo de que él la tomó con gozo. Las adversidades por las cuales él pasó fue de buena gana, de buena manera. Es fácil sentir gratitud cuando todo va bien, cuando todo sale bien. Pero cuando no, vamos por favor a 1 de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Lo tienen? Pablo está exhortando a los hermanos. Y con razón, ¿no? Por todo lo que pasó. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es su voluntad de Dios? Que demos gracias en todo. ¿Es difícil? Cuando la adversidad está presente en nuestras vidas, sí. Cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, ¿es difícil? Dificilísimo. Pero la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Por eso la gente nos voltea a ver y dice, pues tú estás loco, ¿por qué estás dando gracias en la situación que estás pasando? Pero ellos no entienden, no ven de la manera espiritual en la que nosotros podemos ver, porque su venda de los ojos no ha sido quitada. Sin embargo, nosotros, teniendo su palabra, podemos ver espiritualmente y sabemos qué es lo que quiere Dios y cuál es su voluntad. Eso significa en lo bueno y en lo malo, pero cuando no comprendemos por qué Dios ha permitido las pruebas o dificultades, podemos caer en el error de permitir que la situación que vivimos apague nuestro agradecimiento. En vez de regocijarnos y alabar a Dios por sus atributos y porque lo que ha hecho por nosotros, pondremos nuestra atención en el dolor y sentimientos y dudaremos de su palabra. Ante el dolor, ante la enfermedad, no quitemos los ojos de Cristo para ver la adversidad o los problemas y seamos agradecidos con el Padre en todo momento. Hay 2 pasajes bíblicos que hablan específicamente sobre la gratitud de la vida en el creyente. Ya lo vemos ahorita, 1 Tesalonicenses 5:18, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Efesios 5:20, por favor. ¿Lo tienen? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido
que va a estar con nosotros. Dios ha prometido que no nos va a dejar, que su mirada no se va a apartar de nosotros. Confiemos en esa palabra, confiemos en que Dios va a ser nuestra guía, confiemos en que Dios va a guiar nuestros pasos y nos va a guardar, nos va a cuidar para poder soportar la prueba, para poder soportar la enfermedad, para poder soportar la adversidad. Recuerda lo mucho que Dios nos ama. En esos momentos difíciles recuerda lo mucho que Dios está al pendiente de ti y que no va a soltar tu mano, que no te va a dejar. No pierdas la fe y tu esperanza en Cristo, por más difícil que sea el problema. Al final saldrás vencedor, saldrás victorioso. Al final Dios te va a recompensar y te va a decir: bien hecho, hijo. Decir: bien hecho, hija. Esa fue mi voluntad y mi propósito fue que mi evangelio se extendiera. No debemos temer ni angustiarnos, porque contamos con la presencia del gran Yo Soy, porque contamos con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Nadie nos va a arrebatar de su mano. No nos enviará más de lo que podamos soportar. Si el día de hoy estás pasando por un problema o una tribulación, recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Dios te fortalece, aunque tus fuerzas se acaben, aunque tus conocimientos se terminen, pero Dios es infinito y está ahí para darte la mano y para sostener. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias. Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Padre, porque en ti podemos encontrar ese refugio. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar esperanza. Gracias, Dios, porque en ti encontramos la paz que necesitamos, Señor, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar cuál es tu voluntad. Y de antemano sabemos que es buena, agradable y perfecta, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque tú no nos dejas y no quitas tu mirada de nosotros. Gracias porque siempre estás ahí, al pendiente de nosotros, dándonos lo que necesitamos. Y queremos ser agradecidos contigo, Señor, en todo momento. Queremos ser agradecidos contigo ante cualquier situación. Cuando todo va bien y cuando no lo va, Señor. Cuando hay problemas también, Señor. Enséñanos a ser agradecidos. Y que aprendamos a hacerlo de buena gana, Señor, como lo hizo tu apóstol Pablo. De buena manera, Señor. Muchas de las veces hemos renegado y pedimos perdón por eso, Dios. Porque hemos renegado de las situaciones o hemos renegado de las adversidades o de los problemas. Perdónanos, Dios. Y que lo que hemos aprendido el día de hoy lo ejercitemos. Que ejercitemos tu palabra. Que nos alimentemos y la practiquemos, Dios, lo que hemos aprendido. Te damos muchas gracias
guárdanos, protégenos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Bueno, pues